Dice la Escritura: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia y deseamos conducirnos bien en todo. Vamos a hacer una oración y así, hermanos, a tomarnos sus lugares. Soberano Dios, We're going to pray at this time. invocamos tu nombre, Señor Jesús, porque tú eres bueno. Te damos gracias en esta hora, Señor, aleluya, por permitirnos estar aquí, Señor Jesús, celebrando, aleluya, el día del pastor, Señor. Bendice la familia pastoral, Señor, al pastor, su esposa, sus hijos. Bendice a aquellos hermanos que le ayudan, Señor Jesús. Bendice esta congregación, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, y que podamos, Señor, recibir algo de tu palabra en esta tarde, Señor. Llena este lugar de tu presencia, de tu Espíritu Santo. Amén y gracias. Aleluya. Hermanos, pueden ocupar sus lugares. You may take your seat. Amén. Hermanos, antes de dar inicio, yo quiero decir algo que me parece importante decir. Before I start, I want to say something that's very important for me to say. En los años, a finales de los 80s y todos los 90s, Towards the ends of the 80s and all the 90s, nosotros, mi familia, my family, fue muy bendecida por la familia Rodarte. we were very blessed by the Rodarte family. El papá de nuestro hermano pastor, Pastor's father, siempre pasaban ellos, sus papás, por nosotros para llevarnos a la iglesia. they used to pick us up to take us to church. A él lo conozco desde que tengo uso de razón. Ever since I can remember, I know him. Por esas cosas de la vida, yo le doy gracias a Dios. Amo la familia Rodarte. Because of that, I love and I thank the Lord. Al pastor no tengo mucho de conocerlo, I don't know too much. I haven't known Pastor too pero much. tenemos una muy buena relación. But we have a great relationship. Lo respeto a él, a todos sus hermanos, a sus papás, los llevo en el corazón, I take his parents in my heart. porque gracias al trabajo que ellos hicieron, yo puedo estar aquí hoy. And because of that work, I know I'm here for that. A lo mejor ellos no se daban cuenta que cuando mandaban por allá una ayuda a sus papás, They didn't know, but when his parents used to send help, ellos compartían la gasolina con nosotros. they used to share gasoline with us. Aleluya. Así que Dios bendiga a la familia Rodarte. God bless family Rodarte. Amén. Puedo decir, hermanos, que tienen un excelente pastor. I can say you have an Amén. excellent pastor. También quiero felicitar al pastor, a su familia, porque hace 8 días el pastor nos va a estar ayudando de anciano. Yeah, and I want to say congratulations to our pastor because he's going to be helping us as our elder. Y no sé cuántos saben lo que significa eso, pero eso significa más trabajo. You don't know what maybe you don't know what that means, but that means more work. Y somos 35 iglesias actualmente We are 35 churches en el área, in that area. y él va a estar supervisando, me parece, más o menos la mitad de esas 35 iglesias. He will be supervising half of those 35 churches. Entonces, yo le quiero pedir a esta congregación, hermanos, I'm going to ask this congregation, my brothers, en el amor del Señor, in the love of the Lord, que apoyemos al pastor. that we may support him. Padre Cristo, amén. Apoyemos al pastor, hermanos, apoyemos la familia pastoral. ¿Y cómo los vamos a apoyar, hermanos? How will we back them up? Poniendo el hombro. Putting the shoulder. Amén. Diciéndole al pastor en qué le puedo ayudar. Telling the pastor, how can I help you? Cómo necesita que yo le ayude. How do you need? How can I Amén. help? Y luego la escritura dice eso, hermanos, The Bible says para que el pastor pastoree con alegría y no se ande quejando. Padre Cristo. so that pastor can pastor with joy. Cuando un pastor, hermanos, está contento, sus oraciones, hermanos, son de bendición. When a pastor is happy, his prayers are blessing.
Pero cuando un pastor se enoja, Padre Cristo, But when a pastor gets upset, va delante del Señor y le dice, Señor, esta iglesia no la soporto, Padre Cristo. goes before the Lord and says, Lord, I can't stand this church. Y una oración de esas, hermanos, no nos conviene a nadie. And those prayers are not convenient for us. Amén. Mire, hermano, hace un tiempo el Señor puso en mi corazón escribir un manual para la iglesia local. A time ago, the Lord put in my heart to write a manual for my church. Y mientras estaba escribiendo aquello, hay una sección que el Señor puso en mi corazón de escribirle a la iglesia. And there's a section, as I was writing, there's a section that I wrote for the church Sobre la salud del pastor. that regarding the health of our pastor. A veces la iglesia lamentablemente solamente quiere recibir y recibir y recibir. Sometimes the church just wants to receive and receive. Que el pastor esté al pendiente de nosotros cuando estamos en el hospital. That pastors are always available when we're in the hospital. Que el pastor esté a las horas de la madrugada cuando yo tengo una necesidad y pueda llamarle. That I can call a pastor, that he's available at midnight. Que la iglesia esté lo más presentable posible para yo ir a un lugar hermoso. And that the church be nice and ordered or orderly as when I come to church. Que la iglesia tenga un buen ambiente de música. That the church have good music. Que haya una buena predicación para concientizar. That there may be a good preaching to understand. Y a veces muchas cosas de esas y más demandamos del pastor. And we ask those and many more of the pastor. Pero la pregunta aquí es, ¿y yo qué hago para que el pastor esté bien? And the question is here, what do I do so that the pastor may be well? La salud del pastor, hermanos, es algo que nosotros como iglesia necesitamos guardar. The health of our pastors, something that the church has to keep. La salud mental del pastor es algo que la iglesia, hermanos, necesita considerar. The mental health, the church needs to know and consider our pastor's mental health. La iglesia también es responsable en cierta manera, hermanos, de buscar que el área emocional de su pastor esté en óptimas condiciones. Our responsibility is that our mental health of our pastor is in optimum conditions. Nosotros recibimos a veces conferencias y predicaciones que tienen que ver con nuestros matrimonios. We come to conferences and services that deal with our marriage. Porque el pastor y el Señor, hermanos, quieren que tengamos buena relación matrimonial. Because the pastor and the Lord wants us to have a good marriage. Pero a veces nosotros no nos preocupamos, hermanos, por la familia o por el matrimonio de nuestro pastor. But sometimes we don't worry about our pastor's marriage. Y esas son áreas, hermanos, que es importante que nosotros las consideremos también. And it's very important for us to consider that. Yo creo, hermanos, que esto la iglesia es algo hermoso porque somos un cuerpo, nos cuidamos todos. And I know that the church is something beautiful because we care for each other. El pastor cuida a la iglesia y la iglesia cuida a su pastor. The church cares, the pastor cares for the church and the church cares for the pastor. Hace años, cuando estábamos estudiando el colegio, el obispo en esa ocasión dijo que un pastor se acababa de suicidar. A few years ago, as we were attending college, a bishop announced that a pastor had just committed suicide. Yo tenía 22 años y dije, ¿los pastores se suicidan? I was 22 years old and I asked, do pastors actually suicide? Y muchas veces viene en relación a cosas que están en la misma Biblia. Efesios 4 dice algo importante. And sometimes these are related to what the Bible says in Ephesians. El libro de Efesios dice que Dios hizo llamamientos y entre los llamamientos hizo el llamamiento al pastorado. And there's a few callings that are mentioned, and one of those is the pastorship. Y ese llamamiento, hermanos, no tiene que ver con otra cosa más que perfeccionar santos. And that is a calling that deals with perfecting the saints. Cuando uno, hermanos, a través de la predicación va perfeccionando los santos y ve que los santos no se perfeccionan,
As when sometimes we preach about to perfect our saints and our saints don't perfect themselves, va produciendo en el pastor una crisis. and it's causing, and then it starts creating a crisis in our pastor. Y una de esas crisis, hermanos, es: ¿estaré haciendo la voluntad de Dios? And one of those crises is, am I doing the will of the Lord? ¿Realmente Dios está respaldando mi ministerio? God is backing up ministries. Muchas veces el pastor, hermanos, entra en su habitación y se pone de rodillas delante del Señor y empieza a preguntar y a cuestionar muchas cosas. Sometimes the pastor goes into his room and starts asking many things to the Lord. Porque entiende que su llamamiento, hermanos, es algo sobrenatural Because he understands that his calling is something supernatural. y que solamente de la mano de Dios lo puede lograr. And only he can do it with the Lord's help. La Biblia dice en el libro de Gálatas: Bible says in Galatians, hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto. children that I suffer as a mom. Has children. ¿Cuántas mujeres han experimentado esos dolores de parto? How many of you have experienced in your pregnancy pain? Pues el apóstol dice que ese dolor era un dolor permanente en él hasta que Cristo fuera formado en ellos. Yo le sigo, Padre Cristo. Porque en la predicación, en la enseñanza, hermanos, el pastor va dando formación, va llevando la iglesia a tener la imagen de Cristo. The pastor, as he preaches, as he teaches, he is shaping the church into God's image. Y el pastor sufre cuando alguien simplemente no se está pareciendo a Cristo. And the pastor suffers when he sees that somebody is not taking on the image of God. Y a veces se preocupa más de la cuenta y va donde el Señor y le dice: Señor, te encargo a tal familia, te encargo a tal persona, ayúdalos, úsame para poderlos ayudar. Sometimes he worries beyond and asks the Lord, help me, Lord, use me so I may help them. Porque tenemos un trabajo, Because we have a job, y es de formar la iglesia and it's to shape the church como Cristo. like Christ. Pero el apóstol dice: yo estoy teniendo un dolor de parto permanente. But the apostle is saying that I'm having pain like when a mother gives birth. Hay mujeres que tardan en tener sus hijos 5 o 6 horas, Some women take 5 or 6 hours to have children, pero les controlan el dolor. but they control their pain. Pero al pastor, hermanos, ¿quién se lo controla? But to the pastor, who controls that pain? Es un dolor, hermanos, el que el pastor va sintiendo continuamente, It's a continuous pain that the pastor is suffering que nadie puede comprender, hermanos, that nobody can understand, aún ni el propio pastor. not even the pastor. Ahorita yo escuchaba que decía él que había como una llama dentro de él, un dolor dentro de él, y eso lo llevó a buscar un lugar para iniciar la obra. And I was listening to the pastor when he's saying that there was a fire, there was a pain for him to start a work of the Muchas Lord. veces nosotros nos cuestionamos y decimos: ya no vamos a predicar porque no vemos cambios. Sometimes we question and we say to ourselves, we're not going to preach anymore because we don't see changes. Y nos cuestionamos tantas cosas, hermanos, And we question so many things, my brothers, que quisiéramos de repente entregar la obra a alguien para que alguien la siga, y decimos: alguien que la lleve a otro nivel. and sometimes we want to even just hand it over to somebody else that could take it to a next level. Pero cuando menos acordamos, el Señor nos invita, nos insta internamente y nos hace comprender que es con nosotros. But sometimes we ask the Lord and we understand that it is with us. Y ahí necesitamos hermanos de la iglesia que nos amen, And we need brothers from the church that can help us. hermanos que nos puedan comprender un poquito, Brothers that can comprehend us a little bit. hermanos que puedan acercarse con nosotros y nos digan una palabra tan sencilla: pastor, estoy con usted y estoy orando por usted. Somebody that can come up to say to us something simple, Pastor, I'm praying for you, I'm with you. Cosas tan diminutas en las que nos pueda decir alguien: hermano, siéntese en esa silla, yo voy a hacerlo por usted.
Minute things like saying, Pastor, you could go ahead and sit. I'll do this for you. Dijo por ahí alguien en una ocasión, Somebody said once, el Día del Pastor es algo muy especial, Pastor's Day is a special day. pero más especial es que la iglesia obedezca a su pastor. But more special is when the church obeys our pastor. Más especial es que la iglesia aprenda a escuchar a su pastor. More special it is when we listen to our pastor. Más especial, hermano, es que la iglesia aprenda a respetar y a obedecer a su pastor. It's more special that when we respect and appreciate our pastor. Hace 8 años a mí me entregaron también la iglesia. About 8 years ago, they handed me over a church. Y esa iglesia la estaba pastoreando un anciano alrededor de 70 años. And it used to be pastored by a 70-year-old pastor. Yo tenía 31. I was 31 years old. Él tenía 45 años de ministerio. He had 45 years of ministry. Y yo 0 años. And I had 0 years of ministry experience. Me estaba dejando, hermanos, unos zapatos He was grandísimos leading big shoes. en los que yo me sentí muy pequeño, And I felt myself very small, pero con un Dios muy grande. but with a great God. Por esas cosas pequeñas de la vida, hermanos, And because of those small things in life, es que nos damos cuenta de cosas tan sencillas pero tan profundas, we realize things that are very simple but very profound. que la cosa es con nosotros. And the thing is with us. Y que no importa si hay mucha experiencia o si hay poca experiencia. And it doesn't matter if there's little or great experience. Lo que importa es que el Señor nos diga amén. The most important thing is that the Lord says, Amen. Y sabe una cosa, hermanos, And you know one thing, my brothers. yo sí miré que la iglesia en cierta manera hacía comparación entre el pastor anterior y yo. And I used to see that the congregation would compare me with the previous pastor. Pero le fui pidiendo al Señor que aquello, hermano, fuera cambiando. And I asked the Lord that He would change that. Y ese cambio duró solamente 1 año. Took about a year to change. 1 año, hermanos, en que la iglesia empezó a escucharme ahora a mí. A year later, the church started listening to Porque me estaban acostumbrados a escuchar al pastor anciano. They were used to listening to the senior pastor. Yo le quiero decir, hermanos, en esta tarde con el temor de Dios, With all fear of the Lord, I want to say this. cuando nosotros sabemos que estamos escuchando la voz de Dios a través del pastor, When we know that we are listening to the voice of the Lord through our pastor, nuestro corazón se abre para recibir esa palabra. and our hearts open so that we may receive that word. Cuando en nuestra vida, hermanos, empezamos a tener un sentimiento de gratitud hacia con el pastor que nos predica, When in our lives we start feeling gratefulness for our pastor, automáticamente nuestra alma y corazón se abre para recibir su mensaje. automatically our hearts open to receive the message. El pastor se da cuenta cuando la iglesia no recibe su enseñanza. The pastor knows when the congregation doesn't receive the message. El pastor se da cuenta cuando la iglesia, hermanos, digo a los hermanos, está rechazando la comida. Pastor knows when the church is not wanting the food. Pero yo creo, hermanos, que todos los que estamos aquí, hermanos, nos gusta alimentarnos del mensaje que trae nuestro pastor. But I know that here the church likes to Amen. feed from what the pastor preaches. La Biblia habla sobre un hombre, hermanos, en el libro de Santiago, In the book of Santiago? James, in the book of James, the Lord speaks of somebody. ese hombre se llamaba Elías. His name was Elijah. Y si usted va al Antiguo Testamento se da cuenta que Elías fue un hombre muy poderoso en el Señor. And if you read in the Old Testament, he was a powerful man of God. He escuchado miles de sermones de Elías, el profeta de fuego. I've heard thousands of messages of Elijah. Un día Elías, hermanos, tuvo un día exitoso. One day Elijah had a successful day. En ese día el Señor le dijo que orara y que no iba a llover, y él oró y no llovió por 3 años. And in that day he prayed that it wouldn't rain, and the Lord answered, and it didn't rain for 3 years. Después el Señor le dijo, ora para que llueva, y él oró y llovió. And then the Lord told him, pray so that it would rain, and it rained.
Después se fue a un lugar donde había muchos profetas, 800 aproximadamente profetas de 450 Baal y 400 de Acera. And then he went with 800 prophets. Y ese día el Señor le dio una gran victoria. Usted conoce la historia. And on that day, the Lord gave him a victory. El Dios Baal de estos hombres no les contestó, mas sin embargo Elías le echó agua al holocausto y el Señor le contestó y quemó todo el holocausto. The prophets of Baal he did not answer them, but when Elijah prayed, the altar was consumed with fire. Y con esa victoria tan significativa que tuvo el profeta, With that significant victory that the prophet had, se sentía él, hermanos, exitoso. he felt successful. Dios me contestó. God answered me. Se sentía él, hermanos, como que andaba entre el viento, entre las nubes, porque Dios le había respondido. He felt he was on cloud 9 because God had answered him, Porque tuvo éxito ese día. because he was successful on that day. Pero al siguiente día una mujer le dijo, te voy a hacer lo mismo que tú le hiciste a los profetas, te voy a cortar la cabeza. And the next day, a woman told him, I'm going to do the same thing that I did to other prophets. I'm going to chop your Todo el head. éxito que él había tenido, hermanos, se vino abajo Everything success, it came down, tumbling down. y salió corriendo. And he fled. Cuando él sale corriendo, hermanos, se cansa no sé dónde y el Señor manda unas aves para que lo alimenten. As he flees, he becomes weary, and the Lord sends food to him. Se fortalece por la comida, hermano, y sigue corriendo 40 días nada más. And he feeds himself, and he keeps on running. Yo corro 15 minutos y me canso. I run 15 minutes and I get tired. Pero este hombre corrió 40 días, hermano. This man ran for 40 days. Fue y se metió a una cueva. And he dwelled into a cave. Y ahí, hermanos, el Señor empezó a tratar con él. And there the Lord started dealing with him. Elías era su hombre en su momento, el hombre de Dios. Elijah was the man of God at that moment. Hermanos, Elías estaba en esa cueva angustiado, afligido y pidiendo, hermanos, la muerte. Elijah was asking for death because he was in so much anguish. Y él hace una pregunta, basta ya, ¿acaso soy yo más? ¿Quién soy yo? ¿Soy más que la casa de mis padres? He asked himself, who am I? Am I better than the house of my parents? Cuando él está confundido, asustado y derrotado, When he is confused, scared, and defeated, hermanos, se escucha un terremoto, el Señor no estaba en el terremoto. Se escucha un estruendo, el Señor no estaba en el estruendo, y de repente viene un silbido apacible. after an earthquake, after all these things that happened, there comes a whistling, a really gentle whistling. ¿Sabe usted, hermano, que cuando el pastor ora al Señor, No, when the pastor prays, hay días there are days en los que simplemente, hermano, se siente destruido? where he feels defeated. Hay días, hermanos, en los que simplemente se siente que el Señor ya no le está respondiendo. And he feels that the Lord is not answering him. Pero de repente siente ese silbido apacible, Then he feels that peaceful whistle donde uno siente la presencia de Dios when you feel the presence of the Lord. y se da cuenta que Dios todavía está trabajando en su obra y en esta obra que es mi corazón And you también. realize that God is still working in this church. Estos procesos, hermanos, a veces la iglesia no los comprende. Sometimes the church doesn't understand us. Y nosotros como iglesia simplemente miramos al hombre trajeado y guapo que se pone. And sometimes we just see a handsome, suited up man Ojalá behind the siempre pulpit. fuera así, Padre Cristo. No, yo lo he visto con ropa de trabajo al pastor también. I've seen pastor with work clothes. Y a veces hablamos casi todos los días, acá no sé de dónde haciendo trabajos. And sometimes we talk and he's somewhere working somewhere else. Lo que le pasó a Elías ese día, hermano, fue algo que ojalá no nos pase a nosotros. What happened to Elijah, I hope it doesn't happen to us. ¿Cuántos me están escuchando todavía, hermanos? How many of you are still listening to me? ¿Quieres saber qué fue lo que le pasó a Elías ese día? You know what? You want to know what happened to Elijah on that day?
perdió el ministerio. He lost his ministry. Elías perdió su ministerio. Elijah lost his ministry. Por eso el Señor le dice, mira, ¿sabes qué? That's where the Lord tells him, Ve y úngeme a tal rey. go and anoint such a certain king. Ve y a aquella ciudad, hacia aquella otra cosa, y luego búscame a Eliseo, porque tú ya simplemente And he says, te voy a quitar la credencial. go to a city and look for Elijah, because I'm going to take your ministry away. Y sabe, hermano, eso fue lamentable para Elías. And that was very defeating for Elijah. Yo no sé usted, hermano, cuánto tiempo tiene conociendo a su pastor, I don't know how much time you know, pastor. pero usted no quiere que su pastor, hermano, pase el proceso de Elías, ¿verdad? You don't want your pastor to go through the process of Elijah. No, hermano, la iglesia no quiere eso. The church doesn't want that. ¿Y cómo puedo evitar algo así, hermano? How can I avoid something like that? Ayudando y motivando a mi pastor. Helping and motivating our pastor. A veces nosotros pensamos, hermanos, que el pastor es un superhombre. Sometimes we think that our pastor is a superhuman. No, hermano, somos hombres de carne y hueso como No, usted. we are made out of flesh and bone. También sentimos, We still feel. también lloramos, We cry. también nos preocupamos. We worry. También sentimos que a veces el Señor no nos escucha a nosotros. We feel sometimes that the Lord También doesn't nos speak to us. enfermamos, paz de We get Cristo. sick. Aleluya. Por eso es tan importante que la iglesia entienda una cosa, hermanos. That's why it's important that the church knows Que something. ese ángel que el Señor ha puesto en esta congregación, hermano, That angel that he has put in this congregation, no es un ser angelical que trae alas y anda flotando, it's hermano. not an angelic being with wings. Es un hombre como nosotros. It's a man like us. De ahí, hermanos, podemos nosotros, dije que iba a predicar corto, ¿verdad? I said I was going to preach short. De ahí nosotros podemos mirar algo que me parece muy interesante, hermanos. Mire, There's something interesting that I see here. la Biblia dice de un hombre llamado Moisés. The Bible speaks about a man named Moses. Este hombre, hermanos, fue un hombre muy manso. He was a very humble man. Y el Señor lo usó para sacar una gran nación, hermano, de un pueblo, de una ciudad o de un país. And the Lord used him to pull people from a nation. Pero llegó un momento, hermanos, en el que el pueblo tenía una batalla en Refidim. And then there was a moment in a battle of Rephidim. Y Amalek, hermanos, se levantó contra Israel y necesitaba que Dios interviniera para que ellos tuvieran victoria. And Amalek started the people of the Lord. He was what is it called? ¿Cómo se dice? Amalek, Refidim. Yeah. Le damos Sorry. así. Entonces, hermanos, cuando están ellos en esa guerra, During that war, Moisés tuvo que subir a un monte. Moses had to ¿Usted climb. conoce la historia? Moses had to climb. Y en ese monte, hermanos, mountain. este hombre tenía que tener las manos levantadas. And in that mountain, he had to keep his hands up. Cuando está el servicio, hermano, a mí me gusta levantar las manos, pero un minuto después y ya la bajo. When I come to church, I love to raise up my hands, but a minute later, I'm tired and I bring them down Porque las manos se nos cansan. because our hands become tired. Tuvieron que subir dos hombres, hermanos, para sostenerle las manos a Moisés. He needed two men to help him sustain his hands. Moisés no lo podía hacer solo, Moses couldn't do them by himself porque era un hombre como ellos. because he was a man like them. Hermano, el pastor no puede hacer solo las cosas, aunque él quisiera hacerlas solo. The pastor can't do things by himself, even if he wanted to. Él lo necesita a usted para que le ayude. He needs you to help him. Él lo necesita a usted, hermano, para que le colabore. He needs you to collaborate with him. ¿Cuántos van a colaborar, hermanos, a How su many- pastor? How many of you are going to collaborate with your pastor? Comprométase, hermano, con el Señor. Aleluya. Commit yourselves with the Lord. La Biblia dice, hermanos, también con esto voy a terminar, hermano. And La with Biblia this I'm gonna dice finish. en el libro de Timoteo, In the book of Timothy, me parece algo muy, muy interesante lo que Pablo dice. it's very interesting what Paul says.
El apóstol Pablo, hermanos, ya cuando le está escribiendo esa carta a Timoteo, es un hombre con una experiencia, hermanos, tremenda en el Señor. As he writes that letter, Paul is somebody with great experience with the Lord. Ya está en Roma. He's in Rome. Ya él, hermanos, ha atravesado cosas muy portentosas, hermano, cosas poderosas en Dios. He's traveled through many and experienced many great things with the Lord. Y fíjese lo que dice en segunda a Timoteo. This is what it says in 2 Timothy. Le escribe a Timoteo y le dice, He writes to procura Timothy. venir pronto a verme, He tells him, please come soon to see me. porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Because Demas has abandoned me and left to the world. Hermano, cuando se le va a alguien, hermano, de la iglesia al pastor, When somebody leaves the church from the pastor's haga de congregation, cuenta cuando usted se le va un hijo de la casa. it's like a son leaving the house. Siente exactamente lo mismo. It feels the same thing. Hay muchas veces, hermanos, que el pastor tiene manos derechas, personas que le colaboran, personas que uno aprende a amar mucho. Sometimes the pastor has great people that collaborate with him. Pero a veces, hermanos, de repente esas personas toman una mala actitud contra uno. But sometimes those people take a bad attitude towards us. Y de repente, hermanos, deciden ya no ayudar y ya no servir. And all of a sudden they decide not to serve anymore. A veces las personas toman esa actitud porque piensan, hermanos, que lo están haciendo contra el hombre. Sometimes they take that attitude because they Y think no es they're doing contra it el hombre, against the man. hermanos. Es contra el que está atrás del hombre. And it's not against the man, it's against the ones that's behind him. Pero uno, hermanos, aprende a amar a esas personas y cuando siente, hermano, ese tipo de traición, a uno le duele hasta el alma, hermano. When you experience those type of betrayals, it hurts your soul. Y Pablo le está pasando exactamente lo mismo. And Paul is experiencing the same thing. Dice, solo Lucas está conmigo. Y luego dice, toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. He says, Luke has abandoned me, but bring Mark to help me. Dice, ten cuidado de Alejandro el carcelero porque me ha causado muchos males. Be careful with Alexander, that he has caused me great pain. Dice, guárdate tú también de él. Guard yourself from him as well. Y luego dice Pablo, en mi primer defensa, nadie estuvo a mi lado. In my first defense, Paul says, nobody was with me. Llegó un momento, hermanos, que aunque Pablo era Pablo con toda su experiencia, With all his experience, there was a moment when Paul también se sintió solo y traicionado. also felt betrayed and alone. También sintió, hermanos, que los que debieron haberle ayudado y colaborado, hermano, lo dejaron solo. And the people that he felt that were to help him left him alone. Y ahí él descubre algo muy importante. Dice, solamente el Señor estuvo a mi lado. And he discovers something great where he says, only the Lord was with me. Uno como pastor, hermanos, como que a veces se refugia mucho con el Señor, pero también viera ser, hermano, de a veces refugiarse con hermanos de la iglesia. And sometimes we as pastors find refuge with the Lord, but also we find refuge with the brethren. Porque cuando uno se refugia con hermanos de la iglesia, hermanos, esos hermanos que lo abrazan, And when the pastor finds refuge, is those brothers that embrace him. a veces uno no necesita decir nada, simplemente, hermano, descansar. Sometimes we don't have to say anything, just to rest. Pero Pablo se dio cuenta que lo habían desamparado y él estaba solo. And Paul was alone and he was abandoned. Y él se da cuenta que solamente el Señor, hermanos, estuvo a su lado. And he realizes that the Lord was the only one with him. Mira, hermano, el pastor en la iglesia siempre busca líderes para poner al frente de la iglesia. A pastor always seeks leaders that will lead before the congregation. Líderes buenos, Good leaders. líderes que puedan amar a la iglesia. Leaders that may love the church. Y se preocupa, hermano, por la hermana que va a poner a liderar el grupo de las hermanas. And he worries for the people he's going to choose to lead the sisters. Porque sabe que esa hermana tiene que tener amor para con las hermanas para que las cuide. Because he knows that she has to have love for
to care for the sisters. Busca también, hermano, un hermano que tenga ese amor de Dios en él para ponerlo de líder con los varones, para que cuide los varones. And he seeks for a man that will love the men. Busca jóvenes, hermano, y pone en el grupo de jóvenes un joven que sea lo suficiente maduro, hermanos, para que pueda cuidar a los jóvenes, a sus hijos. And he seeks for a young man that is mature or woman to guide the youth group. Pero sabe lo que yo he visto, hermanos, en muchas de nuestras congregaciones, But what I've seen in many of the congregations, que a pesar de que el pastor, hermano, se preocupa mucho por la congregación, even though the pastor worries about the congregation, la congregación, hermano, lo maltrata a él, maltrata a su esposa y maltrata a sus hijos. the congregation mistreats him, mistreats his wife and his children. Y a veces yo me quedo pensando, ¿pero por qué? And I ask myself, why? Si el pastor lo que está buscando es hacerte un bien, Is the only thing that the pastor is seeking is to do good. ¿por qué mirar mal a los hijos del pastor? ¿Por qué mirar mal a la esposa del pastor? Why ¿Y por qué mistreat, desairarlo a él también? why mistreat his children? Why mistreat his wife? La Biblia dice, no paguéis mal por bien o bien por mal. The Bible says, do not pay with. Si nosotros, hermanos, se nos está dando, hermanos, cosas buenas, We're doing great things, good things. aprendamos a dar cosas buenas también. Let's learn to give good things. Paz de Cristo, hermanos. Praise the Lord. ¿Usted cree que eso es de Dios? I think that is from the Lord. Dele un aplauso al Señor, hermano. Praise the Lord. Quiero concluir con esto, hermanos. I want to conclude with this. Yo crecí en una iglesia donde todavía ese pastor me sigue visitando y amo a ese pastor. I am part of a church that the previous pastor still visits once in a while, and I love him. Es primo del pastor. It's pastor's cousin. Ese pastor, hermanos, todavía está pastoreando, ya está grande. That pastor, he's elderly, but he's still pastoring. Pero yo crecí mirando, hermanos, una situación con él. Y es que, hermanos, él se entregó mucho a la iglesia. He gave himself a lot for the church. Hizo crecer la iglesia de una manera, hermanos, tremenda. He helped grow the church. Todo el tiempo estaba involucrado en la iglesia. He was always involved in church. Pero la iglesia, hermanos, But the church, y se lo digo porque yo escuchaba a los demás, and I say it because I listened to the others. pero la iglesia, hermano, le empezó a maltratar mucho a sus hijos. But then the church started mistreating his children. Y casi todas esas mujeres se las maltrataba por cómo se vestían. They used to be mistreated because of what they would wear, Se las maltrataba por cómo se peinaban. because of how they combed their hair. Se las maltrataban si iban a la iglesia o si no iban a la They iglesia. mistreated them because whether they went or not to church, Se las maltrataban porque estaban en un liderazgo y porque no estaban en un liderazgo. and because they were in a leadership role or not in a leadership role. Hermano, le maltrataron tanto a las hijas They mistreated his children, his daughters, que la mayoría de ellas se fue al mundo. that the majority of them left to the world. Algunas las tiene en la iglesia, pero están lastimadas. Some of them are still in church, but they're wounded. Y hermano, yo me ponía a considerar por qué las trataban así. And I was asking, why did they mistreat them like that? Nunca tuve respuesta. Pero yo quiero concientizar en esta tarde, hermano, And I want to say this tonight, que today, jamás nos pase a nosotros algo así. let this not happen to us here. Ame a su pastor, hermano. Love your pastors, my brothers. Ame a la esposa de su pastor. Love his wife Y ame a los hijos de su pastor. and love his children. Dice la palabra de Dios, hermano, The Bible says, para que el pastor no se ande quejando con el Señor.